la primavera de 1944, en toda Europa del Este, el paisaje fue testigo de 3 años de la guerra más salvaje que el mundo había visto jamás. Los campos de Rumania, que alguna vez fueron tierras de cultivo pacíficas, ahora permanecían en silencio, esperando lo que todo soldado de ambos bandos sabía que se avecinaba. En un puesto de mando cerca de la frontera occidental de Ucrania, un mariscal soviético revisaba mapas. Sus manos curtidas por años de combate recorrían las líneas del papel. El mariscal Iván Stepanovich Konev tenía todas las razones para sentirse confiado. Detrás de él estaba el poder del segundo frente ucraniano, múltiples ejércitos de campo y dentro de ellos el segundo ejército de tanques de Bogdanov, con 600 vehículos blindados listos para avanzar. Cientos de miles de hombres habían hecho retroceder a la Wehrmacht alemana casi 300 millas en 3 meses. Pero esto no era solo otra batalla, esto era por el petróleo, esto era por la savia vital de la maquinaria de guerra de Hitler. Esto sucedió en un pequeño pueblo rumano desconocido para la mayoría. Targo Frumos para entender lo que sucedió en Targo Frum. Necesitamos regresar a donde Iván Konev provenía y cómo terminó comandando una de las fuerzas militares más poderosas jamás reunidas. Konev nació en 1897 en una aldea remota de la provincia de Davina, Rusia. Su mundo tenía casas de madera, caminos de tierra e inviernos sin fin. Cuando inició la Gran Guerra en 1914, Iván era solo un campesino joven. Los reclutadores zaristas llegaron a su aldea en abril de 1916 y, como miles de otros, fue reclutado en el ejército imperial ruso. Vio poca lucha, el viejo imperio ruso ya estaba muriendo, desangrándose en las trincheras contra Alemania. Luego vino la revolución de 1917, la guerra civil. El viejo mundo ardió, y de esas cenizas, Konev surgió como comisario político para los bolcheviques. Luchó en la brutal guerra civil que consumió a Rusia, donde ejércitos marchaban por las estepas heladas, hermanos luchaban entre sí, y la supervivencia solía importar más que la ideología. Pero Konev era inteligente. Asistió a la Academia Militar Frunze, graduándose en 1926 como parte de la nueva generación de oficiales soviéticos. Comandó divisiones y luego cuerpos de ejército. Increíblemente sobrevivió a la gran purga de los años 30, cuando la paranoia de Stalin provocó el arresto, tortura y ejecución de miles de oficiales del Ejército Rojo, incluso buenos comandantes. Hombres con experiencia desaparecieron en la noche, excepto Konev. Él mantuvo un perfil bajo, trabajó y sobrevivió. Luego llegó el 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja y 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética. El Ejército Rojo, debilitado por las purgas de Stalin, colapsó. Ejércitos enteros fueron rodeados, cientos de miles se rindieron y cayeron ciudades. Parecía el final. Konev tomó el mando del frente occidental, no de un solo ejército, sino de todo un frente, el equivalente soviético a un grupo de ejércitos alemán. Era un cáliz envenenado. Ejecutaban a los comandantes por fracasar, pero Konev resistió. En el invierno de 1941 y durante los intensos combates de 1942 y 1943, él resistió y después contraatacó. Estuvo en Kursk en julio de 1943, la mayor batalla de tanques, donde los panzers alemanes chocaron contra defensas soviéticas preparadas. Liberó Belgorod y después Yarkov. La marea había cambiado en febrero de 1944 cerca de un lugar llamado Korsun-Cherkasy. Konev logró algo extraordinario. Atrapó a todo un cuerpo alemán, 56,000 hombres en una bolsa. Cuando se disipó el humo y se escucharon los últimos disparos, los alemanes habían perdido 2 divisiones por completo. Por esto, Stalin ascendió a Konev a mariscal de la Unión Soviética. Ahora llevaba la estrella de oro en sus charreteras, lo que lo distinguía como uno de los oficiales de más alto rango en el Ejército Rojo. El 5 de marzo de 1944, Konev lanzó sus 10 ejércitos contra el 8º ejército alemán al noreste de la ciudad ucraniana de Uman. El ataque fue abrumador. 4º ejército de guardias, 5º y 2º o de tanques de guardias. Tropas endurecidas por la batalla golpearon la frágil línea alemana como un mazo rompiendo vidrio. Los defensores alemanes estaban muy dispersos. Tras años de retirada, ya no resistieron. Los T-34 soviéticos con motores diésel rugiendo rompieron las líneas alemanas.
La infantería avanzó en oleadas. Miles de hombres con uniformes marrones inundaron las brechas. Uman cayó el 9 de marzo. Konev no dejó que sus hombres descansaran. Sigan avanzando. Ordenó: no les den tiempo de atrincherarse. Sus ejércitos avanzaron al río Bug en días, cubriendo terreno que tomaría semanas. En la Primera Guerra Mundial, el vínculo del octavo ejército alemán con el primer ejército Panzer fue cortado. Las unidades alemanas se retiraron desordenadas, dejando equipo y quemando suministros. El 11 de marzo, el segundo ejército de tanques del general Bogdanov llegó al río Bug en Sulinka. El 16º cuerpo de tanques del general Dubovoy no esperó el equipo para puentes. Encontraron un vado y cruzaron de inmediato sus tanques avanzando a través del agua fría. Horas después, el 29º cuerpo de tanques del teniente general Kirichenko tomó otro cruce en Gibron. El río Bug, que los comandantes alemanes esperaban que fuera su nueva línea defensiva, cayó en un solo día. Los soldados de infantería soviéticos, al ver que los cruces se llenaban de blindados y camiones, no esperaron su turno. Tomaron botes de las aldeas, construyeron balsas con lo que hallaron e incluso cruzaron a nado en ciertos lugares. Al llegar a la orilla occidental, se dispersaron y avanzaron hacia su siguiente objetivo, el río Dniester. Para el 15 de marzo, los tanquistas de Dubovoy habían cortado el ferrocarril Zmerinka-Odessa en Babniarka, a solo 30 millas del Dniester. 2 días después, el cuerpo de Kirichenko llegó al río y forzó un cruce. Para el 21 de marzo, las fuerzas soviéticas controlaban la orilla occidental. Recorrieron más de 400 kilómetros en poco más de 2 semanas. Fue uno de los avances más rápidos en la historia militar. Durante los siguientes días, los ejércitos de Konev se extendieron por el campo rumano como una inundación. Los civiles rumanos observaban con asombro cómo columna tras columna de tanques soviéticos pasaban por sus aldeas. El ejército rojo estaba aquí y los alemanes se retiraban. La guerra parecía terminar pronto. Luego llegó la lluvia. En Rusia y Europa del Este hay un fenómeno que ha detenido ejércitos durante siglos. Los locales lo llaman Rasputitsa, la temporada de lodo, cuando llega el deshielo de primavera y comienzan las lluvias. Los caminos de tierra de Europa del Este no solo se llenan de lodo, se convierten en ríos de tierra líquida, se vuelven intransitables. Al acercarse abril, los cielos se abrieron y cayó una lluvia fría y fuerte por días. La tierra negra de la llanura rumana, que había estado congelada durante el invierno y secada por el sol de principios de primavera, se convirtió en un lodazal marrón. Los tanques soviéticos que antes avanzaban por el campo a 30 o 40 kilómetros por hora, ahora apenas podían moverse. Los camiones se hundieron hasta los ejes, las columnas de suministro se detuvieron y la gran ofensiva soviética quedó paralizada. En su cuartel en Alemania, Adolfo Hitler recibió la noticia del avance soviético con furia contenida. Durante 3 años, él había prometido la victoria en el este. Durante 3 años, sus ejércitos habían retrocedido. Ahora los soviéticos estaban ante las puertas de Rumania. Rumania importaba, no era solo otro país conquistado, Rumania tenía algo. Alemania necesitaba petróleo desesperadamente. A 30 kilómetros al norte de Bucarest, en la llanura de Valaquia, estaban los campos petroleros de Ploesti. No eran simples campos petroleros, sino de los más productivos de Europa. Las refinerías de Ploesti producían cientos de miles de barriles cada mes. Ese petróleo abastecía a la Luftwaffe, la Wehrmacht y los submarinos U de la Kriegsmarine. Sin Ploesti, la maquinaria de guerra alemana se detendría. Los estadounidenses lo sabían. Desde agosto de 1943, bombardearon Ploesti con oleadas de B-24 Liberator en misiones suicidas contra las refinerías. Las incursiones fueron muy costosas, pero no detuvieron el flujo de petróleo. Un asalto terrestre soviético sería distinto. Si sus tanques llegaban a Ploesti, el petróleo dejaría de fluir para siempre. Hitler también enfrentaba otro problema. Sus aliados estaban vacilando. Bulgaria observaba el avance soviético con nerviosismo. El regente de Hungría, Miklos Horthy, mantenía conversaciones secretas con los aliados occidentales y Rumania, que suministraba petróleo. Los líderes militares de Rumania ya estaban en contacto con los soviéticos, negociando una paz separada. El 18 de marzo, Hitler resolvió el problema de Hungría a la antigua usanza. Las tropas alemanas cruzaron la frontera húngara en lo que fue, en todo menos en el nombre, una invasión. En cuestión de días, Hungría estaba bajo control militar alemán. Horthy permaneció como regente, pero ahora era un títere. Los campos petroleros de Hungría estaban asegurados, pero Rumania seguía siendo el premio y Hitler lo sabía.
El 30 de marzo, el avión personal Focke-Wulf Cóndor de Hitler aterrizó en el cuartel general del Grupo de Ejércitos A en el sur de Ucrania. En la pista esperaba el mariscal de campo Ewald von Kleist, oficial de 62 años que comandaba el sector sur del Frente Oriental. Empaque. Llegaron sus cosas, el Führer quiere verlo. El Cóndor luego voló a Leópolis para recoger a otro pasajero. El mariscal de campo Erich von Manstein, comandante del Grupo de Ejércitos Sur Manstein, tenía 56 años y era, posiblemente, el mejor comandante operacional del ejército alemán. Él había planeado la invasión de Francia en 1940, rompió las líneas en Sedan y lideró a las fuerzas alemanas en algunas de sus mayores victorias en Rusia. Pero nada de eso importaba ahora. Los mariscales de campo guardaron silencio incómodo, mientras el Cóndor volaba hacia los Alpes bávaros y el refugio de Hitler en Obersalzberg. La reunión fue breve. Hitler saludó a ambos hombres cordialmente, elogió su servicio y les entregó personalmente las espadas. A la Cruz de Caballero, una de las máximas condecoraciones militares de Alemania, les colocaron las medallas. Luego vino el golpe devastador. Ambos hombres fueron relevados del mando con efecto inmediato. Von Manstein, según se informa, se quedó ahí, en estado de shock. Él lo había dado todo por Alemania, liderando campañas brillantes y salvando repetidamente a los ejércitos del cerco. Ahora lo destituían porque Hitler necesitaba culpar a alguien por la retirada. Hitler explicó su decisión con la certeza de un hombre que nunca había comandado tropas en combate. La ofensiva soviética ha llegado a su fin, les dijo. El ejército rojo está exhausto, se han excedido. Estabilizaremos la línea y tras rechazar la invasión aliada en Francia, los devolveremos al mar. Enviaremos esas divisiones al este, recuperaremos todo lo que se ha perdido. Von Kleist, más viejo y quizás más sabio que von Manstein, intervino. Sus palabras fueron simples y directas. Mein Führer, es momento de hacer las paces con Stalin. Los ejércitos del este no resistirán mucho más. El rostro de Hitler se enfrió. La reunión terminó. Las elecciones de Hitler para sustituir a von Manstein y von Kleist fueron muy reveladoras. El mariscal Walter Model asumió el mando del Grupo de Ejércitos Ucrania del Norte. Era conocido como el bombero de Hitler. El general que mandaba esas situaciones críticas. Era duro, competente y absolutamente leal al Führer. Model haría lo que se le ordenara. El Comando del Sur, ahora renombrado como Grupo de Ejércitos Sur de Ucrania, fue entregado al coronel general Ferdinand Schöner. El 1 de abril, Schöner fue ascendido a general. Tenía 51 años, era originario de Múnich y había sido condecorado con la Pulle Merit, el máximo galardón de Alemania al valor, durante la Primera Guerra Mundial. Había luchado en el frente italiano en 1917, en la misma batalla donde otro joven oficial, llamado Erwin Rommel, también obtuvo la Blue Max. Pero Schöner no solo era un soldado condecorado, también era un nazi comprometido. Miembro del partido desde los primeros días, también era conocido por su brutalidad. Schöner creía en la disciplina a través del terror. Los soldados que se retiraban sin órdenes eran fusilados, y los oficiales que fallaban enfrentaban consejo de guerra. No aceptaba excusas ni debilidad. Cuando Schöner llegó a su nuevo cuartel general, encontró un mensaje de Hitler fechado el 2 de abril. La ofensiva rusa en el sur ya pasó su punto máximo y han agotado sus fuerzas. Ha llegado el momento de detener su avance. Mientras mantienes Crimea, debes conservar o retomar la línea del Dniester, desde el noreste de Kishinev, pasando por Jassy hasta las salidas orientales de los montes Cárpatos. Era una orden ambiciosa, quizás imposible. El mando de Schöner se extendía casi 300 millas desde los montes Cárpatos hasta el Mar Negro. Sus fuerzas eran una mezcla: 2 ejércitos rumanos, el tercero y el cuarto, y 2 ejércitos alemanes, el sexto y el octavo. Las divisiones rumanas iban desde competentes hasta casi inútiles. Muchas divisiones alemanas solo existían en papel. Eran poco más que grupos de batalla reforzados, desgastados por años de combate. Hitler sabía que los rumanos no eran de fiar. Su orden del 2 de abril especificaba que las fuerzas rumanas serían desplegadas de acuerdo al terreno, para que las tropas alemanas ocupen sectores amenazados por ataques de tanques enemigos. En resumen, ubicar a los rumanos donde los soviéticos no atacarían y a los alemanes donde sí. A medida que avanzaba abril,
ambos bandos aprovecharon la pausa forzada para reagruparse. El lodo seguía siendo muy profundo para grandes operaciones, pero eso no sería eterno para los alemanes. La frase "gracias a Dios por el lodo" se volvió una broma oscura usada por todos, desde generales hasta soldados. Sabían lo que pasaría cuando el suelo se secara. Pero Hitler había tenido razón en parte sobre una cosa: los soviéticos sí tenían problemas. Los ejércitos de Konev habían avanzado tan lejos y tan rápido que habían dejado completamente atrás sus líneas de suministro. Los depósitos de municiones estaban a 200 millas del frente. Los camiones de combustible no pasaban. La comida era escasa y la ofensiva fue costosa. Miles de muertos y heridos, cientos de tanques destruidos o dañados. La solución soviética fue típicamente brutal y eficiente. Reclutaron a todos los hombres en edad militar en los territorios recién liberados. Campesinos ucranianos que vivieron bajo la ocupación alemana pasaron de usar uniformes del Ejército Rojo a recibir un rifle al día siguiente. Si tenían suerte y los enviaban al frente, no eran soldados entrenados, pero podían cavar trincheras, cargar municiones y morir igual que cualquier otro. En el Stavka, el alto mando soviético en Moscú, Stalin y sus generales estaban planeando algo más grande, mucho más grande. El lodo primaveral les dio tiempo para pensar y planear. Sí, el grupo de ejército sur de Ucrania era importante, sí. Los campos petroleros de Plosti eran tentadores, pero no eran el objetivo principal. El objetivo principal era el grupo de ejército centro, que mantenía el centro de la línea alemana en Bielorrusia. Ahí caería la ofensiva de verano. La Operación Bagration, la mayor ofensiva soviética de la guerra, destruyó 28 divisiones alemanas y causó 400.000 bajas entre muertos y capturados. Pero los alemanes no podían saber eso, así que Konev y los otros comandantes del sur recibieron la orden de mantener la presión, de mantener visibles a sus ejércitos de tanques, para hacer que los alemanes pensaran que la próxima gran ofensiva vendría del sur. La inteligencia soviética llamó a esto una maniobra de engaño. Plan actividad. Los tanques hicieron ejercicios en zonas visibles para aviones de reconocimiento alemanes y se incrementó el tráfico de radio. Se lanzaron ataques limitados para mantener a los alemanes fuera de equilibrio. Uno de esos ataques limitados tendría lugar cerca de un pequeño pueblo rumano llamado Targul Frumos. Los alemanes, desde sus posiciones defensivas, vieron concentrarse a los ejércitos de tanques soviéticos. Vieron el aumento en el tráfico de radio, vieron los preparativos para un ataque y creyeron exactamente lo que los soviéticos querían que creyeran, que el golpe principal caería aquí en Rumania. Avanzando a Plosti, el octavo ejército alemán defendía un sector clave de la línea del grupo de ejércitos sur de Ucrania. Su comandante era el general Otto Wöhler, un oficial de 49 años que había pasado la mayor parte de la guerra en puestos de Estado Mayor antes de liderar el primer cuerpo en 1943. Se probó en el sector norte del Frente Oriental, mostrando iniciativa y habilidad táctica que le valieron la Cruz de Caballero. El 15 de agosto de 1943 fue ascendido al mando del octavo ejército. Durante 8 meses, Wöhler lideró a sus hombres en la sangrienta retirada de Ucrania a la frontera rumana. Ahora sus órdenes de Schöner eran simples y brutales. El frente se mantendrá de acuerdo con los deseos del Führer. En teoría, Wöhler comandaba 30 divisiones, una fuerza impresionante, pero 17 de esas divisiones eran rumanas, y su calidad variaba enormemente. Algunas unidades rumanas lucharían bien, otras se romperían ante el primer ataque serio. Las 13 divisiones alemanas restantes estaban reducidas a sombras de su antigua fuerza. Algunas eran poco más que regimientos reforzados. La fuerza principal de Wöhler estaba en sus divisiones Panzer, la 23ª 24ª y tercera de las SS. Totenkopf, cabeza de la muerte. También tenía la división Panzergrenadier Großdeutschland, Gran Alemania, que posiblemente era la formación más elitista de toda la Wehrmacht. Estas divisiones móviles eran las brigadas de bomberos de Wöhler. Las mantenía en las pocas buenas carreteras de la zona, listas para acudir rápidamente a cualquier punto donde los tanques soviéticos amenazaran con abrirse paso. Era una estrategia desesperada, extendida al límite, reaccionar a las amenazas, tapar huecos, pero era todo lo que tenía. Si había una élite de la élite en el ejército alemán, era la división Großdeutschland. Sus orígenes se remontan a antes de la guerra, al regimiento de la Guardia en Berlín y a unidades selectas del regimiento de entrenamiento de infantería. En 1939, estas unidades se formaron en el regimiento de infantería Großdeutschland. En abril de 1943 ya era una división Panzergrenadier completa.
Lo que hacía único al Großdeutschland no era solo su historial de combate, aunque eso era excepcional. Lo que lo hacía diferente era la forma en que estaba organizado. La mayoría de las divisiones alemanas reclutaban de regiones específicas. La 15A División de Infantería era bávara, la 30A División de Infantería era sajona, pero Großdeutschland reclutaba a sus hombres de todo el Gran Reich alemán. Era en un sentido muy real la División Nacional de Alemania. De enero a marzo de 1944, Großdeutschland había estado luchando en una serie de brutales batallas alrededor de la ciudad ucraniana de Kirovograd. Cuando esa ciudad cayó, la división se retiró hacia el oeste, hacia la frontera rumana, combatiendo en acciones de retaguardia todo el camino. A finales de marzo llegaron a la frontera y siguieron avanzando, entrando en territorio rumano. A principios de abril, las fuerzas soviéticas intentaron cortar el ferrocarril crítico de Jassy-Kishinev. Großdeutschland contraatacó, deteniendo en seco el avance soviético. En ese solo enfrentamiento, los registros de la división muestran que destruyeron 89 tanques soviéticos y 10 cañones antitanque, además de infligir graves bajas a las formaciones de infantería soviéticas. Entre el 9 y el 12 de abril ocurrió la primera batalla por la ciudad, que fue tomada por las tropas soviéticas. Birgufrumos y Großdeutschland contraatacaron y la recuperaron. Luego se atrincheraron para la tormenta que todos sabían que llegaría en mayo. A mediados de abril, Großdeutschland había tomado posiciones defensivas. Extendidos desde el pueblo de Ruginoasa a unas 12 millas al noroeste de Targu-Frumos hasta el río Siret, a unas 12 millas al noreste de la ciudad, se les había dado tiempo para atrincherarse y preparar posiciones defensivas adecuadas. A pesar de meses de combate continuo, la moral en la división seguía siendo sorprendentemente alta. Los hombres sabían que eran buenos, tenían el mejor equipo del ejército alemán y lo habían demostrado repetidamente. Mientras cavaban trincheras y colocaban armas, actuaban con la confianza de soldados profesionales. La estructura de la división reflejaba su estatus de élite. Cada uno de los dos regimientos de infantería, el regimiento Panzergrenadier y el regimiento de fusileros, consistía en 3 batallones. Cada batallón tenía 4 compañías de aproximadamente 100 hombres, además de un batallón de armas pesadas, que le daba a la división una fuerza de infantería considerable, bien entrenada y bien dirigida. Un batallón de cañones de asalto, Sturmgeschütz, apoyaba a la infantería. Con 35 a 40 vehículos blindados de perfil bajo y fuerte blindaje, había un batallón de ingenieros de combate pioneros y uno de reconocimiento, aunque este último estaba debilitado tras meses de pérdidas. Pero el verdadero golpe, el golpe mortal, era el regimiento Panzer. Großdeutschland tenía 4 batallones de tanques, 160 vehículos blindados, un batallón equipado con tanques medianos, Panzer 4 confiables y probados caballos de batalla con cañones de 75 milímetros, 2 batallones de Panzer Unterpanther, el tanque mediano alemán más nuevo con blindaje inclinado, y un poderoso cañón de 75 milímetros de cañón largo que podía destruir cualquier tanque soviético a distancia, y un batallón de Panzer 6 Tigres, los monstruos de 57 toneladas que los tripulantes de tanques soviéticos temían, con un blindaje frontal tan grueso que la mayoría de los cañones antitanques soviéticos no podían penetrarlo, y un cañón de 88 milímetros que podía destruir cualquier tanque aliado jamás construido. Tras los tanques avanzaba un regimiento de artillería blindada con cañones autopropulsados que seguían el ritmo de los Panzers y 3 baterías de cañones antiaéreos de 88 milímetros, pero eran igual de mortales contra los tanques. Era una fuerza poderosa, una división que en papel parecía lista para todo. El hombre al mando de esta magnífica división era el teniente general Hasso Eckhard von Manteuffel, conocido en todo el ejército alemán simplemente como el Panzer. Barón von Manteuffel no parecía la imagen típica de un general prusiano. Medía solo 1.58 metros y pesaba unos 54 kilos. Empapado con su uniforme negro de comandante de tanque, parecía casi cómicamente pequeño junto a sus altos y corpulentos tripulantes. Pero cualquiera que juzgara a von Manteuffel por su tamaño cometía un grave error. Ganó reputación como uno de los mejores comandantes de Panzer del ejército alemán por su habilidad, valentía y capacidad para leer el campo de batalla. Nacido en Potsdam en 1897, von Manteuffel sirvió en la Primera Guerra Mundial y permaneció en la pequeña Reichswehr durante los años de entreguerras. El general Heinz Guderian, creador de la guerra Panzer alemana, reconoció el potencial de von Manteuffel
antes de la Segunda Guerra Mundial. Guderian vio en el pequeño oficial una comprensión natural de la guerra móvil, de cómo usar los tanques no como cazamatas móviles, sino como armas de maniobra. Durante la guerra, von Manteuffel comandó un batallón de motociclistas, un regimiento motorizado y uno de Panzergrenadier. Finalmente se le dio el mando de la 7ª División Panzer, la antigua unidad de Erwin Rommel de la campaña francesa. La 7ª División Panzer, conocida como la División Fantasma en 1940, sorprendía a los franceses bajo el mando de von Manteuffel. Estuvo a la altura de esa reputación. El 1 de febrero de 1944, von Manteuffel asumió el mando de Großdeutschland en pleno combate alrededor de Kirovograd. Llevaba 3 meses al mando y sus hombres ya lo respetaban mucho. El estilo de mando de von Manteuffel era práctico. No se quedaba en un cuartel general en la retaguardia estudiando mapas y recibiendo informes. Colocó su cuartel general en una zona elevada detrás de Targul Frumos, donde podía ver todo el campo de batalla con sus propios ojos. Desde ese punto de observación dirigiría la próxima batalla como un maestro dirigiendo una orquesta. Cada unidad moviéndose en coordinación, cada contraataque lanzado en el momento preciso. Durante abril, las patrullas de von Manteuffel traían informes cada vez más preocupantes. Las fuerzas soviéticas se concentraban frente a las posiciones de Großdeutschland. Las unidades de infantería iban a las zonas de reunión y los tanques se agrupaban tras la línea del frente. Los ingenieros soviéticos mejoraban caminos, traían suministros y preposicionaban municiones. Algo grande se acercaba. El 16 de abril, los soviéticos hicieron su primer movimiento, un ataque sorpresa a una compañía Großdeutschland. La infantería soviética, con apoyo de tanques, irrumpió al amanecer en un pequeño pueblo a 9 millas al noroeste de Targul Frumos. La compañía alemana, superada en número y tomada por sorpresa, fue expulsada. Von Manteuffel reaccionó de inmediato, ordenó un contraataque. En cuestión de horas, un batallón de Panzergrenadier, apoyado por cañones de asalto, atacó el pueblo desde 2 direcciones. La lucha fue breve pero intensa. Por la tarde, los alemanes recuperaron el pueblo y los soviéticos se retiraban a sus líneas. Pero el ataque confirmó las sospechas de von Manteuffel. El esfuerzo principal soviético vendría aquí. En el sector de Targul Frumos salieron más patrullas de reconocimiento, sondeando las posiciones soviéticas, tratando de determinar la fuerza del enemigo. Los informes que trajeron de regreso fueron aleccionadores. Grandes concentraciones de blindados, divisiones de infantería y artillería moviéndose al frente. Los soviéticos se estaban preparando para una gran ofensiva. Von Manteuffel decidió atacar primero el 25 de abril, ordenó un ataque limitado. 2 batallones de Panzergrenadier, con apoyo de artillería y cañones de asalto, atacaron posiciones soviéticas en una altura dominante. El asalto tuvo éxito. Los Panzergrenadier avanzaron, expulsaron a los soviéticos de la colina, arrasaron trincheras y destruyeron varios cañones antitanque y 3 tanques. Fue una pequeña victoria que frenó los preparativos soviéticos y mejoró la posición alemana. 2 días después, el 27 de abril, otra patrulla alemana exploró las posiciones soviéticas. El hallazgo heló la sangre a los oficiales de inteligencia al escuchar el informe. Entre los tanques soviéticos destruidos había un nuevo modelo del que la inteligencia alemana había oído, pero rara vez visto: el tanque pesado Josef Stalin. 2, nombrado en honor a Josef Stalin en persona. Estos monstruos estaban equipados con un cañón D-25T de 122 milímetros, un arma tan poderosa que podía penetrar el blindaje frontal incluso de un tanque Tigre a distancia. Las municiones de carga separada permitían 2 o 3 disparos por minuto y la mayoría de los tanques llevaba unos 28 proyectiles. Los soviéticos estaban trayendo sus armas más nuevas y poderosas. Von Manteuffel ordenó a sus hombres acelerar los preparativos defensivos porque el tiempo se agotaba. Von Manteuffel sabía reconocer un buen terreno para tanques, y el de Targul Frumos era excelente para la guerra blindada. El terreno al norte de las posiciones alemanas, donde estaban los soviéticos, era más alto, lo que le daba al enemigo ventajas de observación. La mayoría de las colinas soviéticas aptas como puestos de observación estaban a 5 o 6 millas, demasiado lejos para ver bien las posiciones alemanas. Entre las líneas soviéticas y Targul Frumos había un terreno relativamente abierto con colinas suaves y pocos obstáculos naturales. Era perfecto para un ataque masivo de tanques.
Los comandantes soviéticos verían esto y planearían en consecuencia. Enviarían sus blindados directamente a través de ese terreno a alta velocidad, esperando romper las líneas alemanas y explotar profundamente en la retaguardia. Ese terreno abierto también permitía a los cañones alemanes tener campos de tiro despejados. La clave era hacer que los soviéticos pagaran un precio terrible por cada metro que avanzaran. Von Manteuffel ubicó sus regimientos Panzer, granaderos y fusileros en la línea principal de resistencia. Los hombres cavaron trincheras, construyeron búnkeres y crearon campos de fuego cruzado. Se enterraron cañones antitanque de 75 milímetros y 88 milímetros y se colocaron cañones de asalto camuflados tras elevaciones para disparar en emboscada. Las alturas al oeste de la aldea ofrecían a los alemanes excelentes puntos de observación. Desde ahí, los observadores alemanes veían cómo se reunían los tanques soviéticos y solicitaban ataques de artillería. Las colinas más al oeste ofrecían ventajas de observación similares. Aproximadamente a una milla detrás de la línea defensiva principal, los alemanes construyeron una segunda línea de trincheras, otra franja de agujeros de zorro, cañones antitanque y posiciones de ametralladoras. Si los soviéticos rompían la primera línea, inmediatamente se toparían con la segunda. El poderoso regimiento Panzergross Deutschland se mantenía en reserva cerca de Targul-Frumos mismo. El plan de von Manteuffel era sencillo: permitir el avance de los tanques soviéticos y que la infantería y los cañones antitanque los desgastaran. Luego, cuando el ataque soviético comenzara a flaquear, lanzar a los Panzer en un devastador contraataque. Doctrina defensiva alemana: absorber el ataque, contraatacar con reservas móviles y destruir al enemigo. Cuando abril se convirtió en mayo, las tropas alemanas esperaban y la tensión aumentaba cada día. Todos sabían que el ataque llegaría pronto. La única pregunta era ¿cuándo? ¿El 1 de mayo? En la Unión Soviética, el 1 de mayo era un día sagrado, la celebración de los trabajadores de la revolución, del proletariado internacional. Durante toda la guerra, los comandantes soviéticos a menudo lanzaban ofensivas en fechas significativas. El 1 de mayo parecía perfecto. El reconocimiento aéreo alemán en la mañana del 1 de mayo trajo informes alarmantes a lo largo del frente desde las posiciones de Grossdeutschland. Tanques e infantería soviéticos se concentraban en números sin precedentes. Las compañías de tanques se formaban, los regimientos de infantería avanzaban a posiciones de asalto y la artillería se colocaba junta. El ataque vendría hoy, todos estaban seguros de eso. Los soldados alemanes revisaron sus armas por 10ª vez. Los ametralladores probaron sus Maschinengewehr 42 y las tripulaciones de cañones antitanque revisaron la munición. Los comandantes de tanques prepararon a sus tripulaciones. Los oficiales recorrían las líneas, tranquilizando a los jóvenes y bromeando con los veteranos experimentados. El sol subió y pasaron las 8, las 9 y las 10 de la mañana sin que ocurriera nada. El día avanzaba. Los soldados alemanes se sentaban en sus trincheras, con las armas listas y los ojos escaneando el horizonte. La espera era casi peor que el combate. Al menos en el combate podías hacer algo. Esperar, solo esperar a que llegara la muerte. Eso era más difícil. El sol comenzó a ponerse, y aún nada. Al anochecer del 1 de mayo los hombres respiraron más tranquilos. Algunos esbozaron una sonrisa sombría. Les dieron un día más de vida. Los oficiales ordenaron que 1/3 de cada unidad descansara, mientras los demás mantenían la vigilancia en sus trincheras y búnkeres. Los soldados alemanes exhaustos intentaron descansar, sabiendo que mañana vendrían. Von Manteuffel estaba en su cuartel general, observando el valle, fumando un cigarrillo en la oscuridad. Sabía que los soviéticos estaban ahí, fuera del alcance visual. ¿Por qué no atacaron? ¿Problemas logísticos? ¿Un cambio de plan? ¿O simplemente estaban reuniendo aún más fuerzas? No importaba, vendrían pronto. El amanecer llegó cerca de las 4 a.m. del 2 de mayo, cuando los primeros rayos pintaron el cielo del este de gris pálido. Los centinelas alemanes, tras vigilar en la oscuridad toda la noche, parpadearon cansados. Luego, a las 4:07 de la mañana, el mundo explotó. La artillería soviética, cientos de cañones, abrieron fuego simultáneamente. El sonido era como nada que la mayoría de los hombres hubiera escuchado jamás. No eran explosiones individuales, era un rugido continuo como estar parado junto a una enorme cascada. Los proyectiles caían chillando sobre las posiciones alemanas y la tierra parecía temblar. Los soldados alemanes se aferraban más profundo a sus trincheras, presionándose contra la tierra como si pudieran enterrarse en ella. Los proyectiles estallaban a su alrededor, la tierra y los escombros llovían. Los hombres gritaban.
algunos por las heridas, otros por puro terror. Pero la mayoría de las posiciones alemanas estaban bien construidas. Los proyectiles movieron la tierra, colapsaron trincheras y destruyeron búnkeres. Algunos hombres murieron, otros resultaron heridos, pero la mayor parte de la línea defensiva se mantuvo. Los búnkeres eran profundos y las trincheras bien construidas. Los alemanes aprendieron, tras 3 años de guerra contra el Ejército Rojo, a sobrevivir a bombardeos de artillería. El bombardeo continuó por más de 1 hora. Luego, cerca de las 5:20 am, los soldados alemanes oyeron un nuevo sonido bajo el estruendo de los proyectiles. El rugido de motores diésel, cientos de motores diésel, los tanques venían. El segundo ejército de tanques del general Bogdanov comenzó a avanzar, acompañado por la infantería del 27, ejército del general Trofimenko. A través del humo y el polvo levantados por el bombardeo de artillería, los soldados alemanes vieron por primera vez el ataque, una pared de blindados soviéticos, de 200 a 250 tanques, avanzando en oleadas. El ataque se centró en el regimiento Panzergrenadier del coronel Karl Lorenz, Großdeutschland, pero otras fuerzas soviéticas también atacaron las uniones entre el regimiento de Lorenz y el regimiento de fusileros del coronel Horst Niemann, en el flanco derecho, intentando dividir la defensa alemana. Los tanques medianos T-34 avanzaron a toda velocidad, disparando sus cañones de 76 milímetros mientras avanzaban. Mezclados entre los T-34 estaban los tanques pesados Iosif Stalin, 2 cuyos cañones D-25T de 122 mm eran capaces de destruir blindados alemanes a larga distancia. Las municiones de carga separada permitían una cadencia de 2-3 disparos por minuto y la mayoría de los tanques transportaba unos 28 proyectiles. Los soldados alemanes los veían acercarse, estos colosos de acero avanzando por los campos de Rumania. El suelo temblaba con su paso. «No disparen», gritaban los oficiales a lo largo de la línea. «Esperen mi orden». Los tanques soviéticos seguían avanzando 600 yardas, 500 yardas, 400 yardas, fuego. Cada arma alemana abrió fuego al mismo tiempo. Cañones antitanque de 75 milímetros, cañones de 88 milímetros, ametralladoras, fusiles. Disparó todo lo que pudo. El ruido era ensordecedor y las balas trazadoras cruzaban el campo en todas direcciones. Los primeros tanques soviéticos explotaron, estallando bolas de fuego naranja en su lugar. Pero había tantos tanques. La artillería soviética disparaba a quemarropa contra las posiciones alemanas mientras avanzaba ruidosamente. Los T-34 y los Iosif Stalin, 2 no bajaban la velocidad ni se detenían. Atravesaron la primera línea de trincheras alemanas a toda velocidad. Lo que sucedió después requería nervios de acero o locura. Los Panzergrenadiers alemanes, ocultos en trincheras, vieron cómo los T-34 y los Iosif Stalin, 2 pasaban sobre sus posiciones. Los tanques no se detuvieron a combatir a la infantería, dejaron eso para la infantería soviética. Siguiendo detrás, los comandantes de los tanques estaban concentrados en penetrar profundamente, llegar a Targul Frumos y abrirse paso hacia las zonas traseras mientras cada tanque pasaba por encima. El vientre de la bestia muy cerca, orugas rechinando. Listos para aplastar cualquier cosa en su camino, los soldados alemanes se apretaron lo más profundo posible en sus agujeros. Se requería mucho valor para no entrar en pánico ni huir. Algunos hombres no pudieron soportarlo, se quebraron, saltando de sus trincheras y corriendo hacia la retaguardia. Los ametralladores soviéticos los abatieron corriendo. Otros murieron bajo las orugas de acero. Sus gritos cesaron rápido, pero la mayoría de los Panzergrenadier resistieron. Dejaron pasar los tanques, esperaron el temblor, luego salieron de las trincheras y se prepararon para lo que siguiera. La infantería soviética, los soldados del Ejército Rojo, venían en oleadas. Cientos de ellos con uniformes marrones y portando subfusiles, pistolet, pulemiot, shpagina y rifles Mosin Nagant. Muchos habían estado montados en la parte trasera de los tanques, pero el fuego de ametralladoras alemán había barrido a la mayoría de ellos. Ahora venían a pie, corriendo por el terreno accidentado, gritando «Ur», el grito de batalla ruso. Las ametralladoras alemanas Maschinengewehr 42 comenzaron a disparar con su sonido distintivo, como tela rasgándose, pero increíblemente fuerte, atravesando el campo de batalla. Cada arma podía disparar 1200 balas por minuto. La infantería soviética caía en hileras, pero seguían llegando más. El primer batallón del regimiento Panzergrenadier fue golpeado especialmente duro. Los tanques soviéticos habían atravesado sus posiciones
y ahora la infantería soviética lo rodeaba por completo. El comandante del batallón dio la orden de retirarse a la línea secundaria. «Retrocedan», gritó el teniente Bernhagen, comandante de la primera compañía, pero ya era tarde. Una oleada de infantería soviética surgió entre el humo y polvo. A solo 50 metros, algunos hombres de Bernhagen se volvieron y dispararon fusiles y metralletas hasta ser superados. Otros levantaron las manos. Rendirte en el frente oriental en 1944 a menudo significaba la muerte. La guerra había sido demasiado brutal, demasiado salvaje para que cualquiera de los dos bandos mostrara mucha piedad durante el fragor de la batalla. Se tomaban prisioneros después de que terminaban los combates, pero durante el combate mismo, la infantería soviética avanzaba disparando contra los alemanes que se rendían. El teniente Bernhagen y casi toda su compañía murieron allí. Los sobrevivientes del primer batallón se retiraron a la línea defensiva secundaria, donde pudieron reagruparse y continuar luchando. Mientras tanto, los tanques soviéticos, ahora muy por delante de su infantería, continuaron avanzando hacia Targul Frumos. La artillería soviética había roto la primera línea defensiva alemana, pero ahora enfrentaban una nueva amenaza mientras avanzaban por terreno abierto hacia Targul Frumos. Los cañones antitanque alemanes, tras guardar silencio en el asalto inicial, abrieron fuego desde posiciones ocultas. Las tripulaciones alemanas de cañones antitanque habían entrenado intensamente. Cada cañón, camuflado, cubría zonas específicas de destrucción. Los artilleros esperaban hasta que los tanques soviéticos entraban en esas zonas y luego disparaban a distancias de 500 a 800 yardas proyectiles perforantes de 75 milímetros y 88 milímetros impactaron tanques soviéticos. Al principio hubo disparos de tanteo y después empezó la matanza. Un T-34 hizo explotar su munición, provocando una detonación que lanzó la torreta a 10 metros de altura. Otro tanque soviético se detuvo, saliendo humo de su compartimiento del motor. Un tercer tanque intentó buscar cobertura, pero al no encontrarla, fue alcanzado de lado y explotó en llamas. Los cañones de asalto alemanes Sturmgeschütz, ocultos en depresiones y tras elevaciones, ahora se unieron a la batalla. Estos vehículos blindados de perfil bajo eran ideales para el combate defensivo. Sus cañones de 75 milímetros penetraban cualquier tanque soviético a esa distancia. El teniente Dido Didens, líder de la primera compañía del batallón de cañones de asalto, colocó sus cañones con gran destreza. Las tripulaciones dispararon metódicamente, destruyendo tanque tras tanque soviético, mientras Didens dirigía el fuego y coordinaba los cañones. Al finalizar la batalla, solo su compañía tuvo decenas de bajas, aunque algunos tanques soviéticos seguían avanzando. 10 T-34 atravesaron la tormenta de acero, rompieron la barrera antitanque y llegaron al área de reunión del regimiento de Panzers del coronel Willy Lankait, Großdeutschland. Ambos bandos fueron tomados por sorpresa. Los comandantes de tanques soviéticos no esperaban avanzar tanto. Las tripulaciones de tanques alemanas todavía estaban preparando sus vehículos. Algunos tanques ni siquiera tenían toda su tripulación aún. Por un momento, alemanes y soviéticos se miraron unos a otros a través de unos cientos de metros de terreno abierto. Luego, el entrenamiento se impuso. Las tripulaciones de tanques alemanas reaccionaron primero. Los motores rugieron al encenderse. Los cargadores de cañones introdujeron proyectiles perforantes en las recámaras y los artilleros adquirieron objetivos. Los 10 T-34 soviéticos fueron destruidos en segundos, quedando como restos en llamas. No se perdió ni un solo tanque alemán, pero la batalla no había terminado. Varios de los tanques pesados Joseph Stalin, dos se habían detenido a aproximadamente 1 milla de distancia y ahora estaban entrando en combate. Los Panzers alemanes a larga distancia, sus cañones de 122 milímetros, podían penetrar el blindaje alemán incluso a 1500 yardas. Von Manteuffel se encontraba en el cuartel general de Lankait cuando los primeros proyectiles Joseph Stalin II cayeron cerca. Al principio, ambos oficiales creyeron que era fuego amigo, artillería alemana que no llegó a su objetivo. Entonces comprendieron la verdad. Tanques soviéticos disparaban desde muy lejos. Von Manteuffel ordenó al mayor Herbert Gamil y al tercer batallón Tigre encargarse de la amenaza. Una compañía de Tigres avanzó, sus enormes cañones de 88 milímetros devolviendo el fuego. Fue un duelo entre los dos tanques más poderosos del campo de batalla. Tigres dispararon, Joseph Stalin. Dos respondieron y los proyectiles cruzaron el valle rápidamente. Los Tigres contaban con mejores ópticas, tripulaciones y precisión a larga distancia. Pero los Joseph Stalin II tenían ese cañón de 122 milímetros
y un solo impacto sólido podía destruir incluso a un tigre. Von Manteuffel no estaba satisfecho con simplemente intercambiar disparos a larga distancia mientras los tigres mantenían ocupados a los Joseph Stalin. 2. Ordenó a una compañía de los más rápidos y maniobrables Panzer IV que usaran la poca cobertura que había para flanquear la posición soviética. Los Panzer IV avanzaron rápido, aprovechando el terreno y zonas protegidas, acercándose a menos de 900 metros para que sus cañones de 75 milímetros fueran letales. Entonces abrieron fuego a esa distancia. Apuntando a los costados y trasera de los Joseph Stalin, los Panzer IV no fallaban. Los tanques soviéticos explotaron uno tras otro. Los Joseph Stalin, 2 que sobrevivieron, se retiraron, regresando a las líneas soviéticas y dejando atrás a sus camaradas en llamas. Cuando finalmente terminó el combate del primer día, los oficiales del Estado Mayor alemán comenzaron a contar los tanques soviéticos destruidos que eran visibles desde las posiciones alemanas al anochecer del 2 de mayo, probablemente decenas. Cientos de tanques soviéticos ardieron entre el frente y Targulf-Frumos, pero las pérdidas definitivas de tanques alemanes fueron mucho menores. Aunque muchos vehículos necesitaban taller, fue una baja extraordinaria, pero von Manteuffel sabía que la batalla seguía. Los soviéticos tenían más tanques, siempre tenían más tanques, mientras que el regimiento Panzergrenadier había soportado el peso del ataque principal. El regimiento de fusileros del coronel Nemak, en el flanco derecho, había enfrentado su propia crisis. La artillería soviética, avanzando en coordinación con el ataque principal, había pasado por encima de las posiciones avanzadas de Nemak. Al igual que sus camaradas en el regimiento Panzergrenadier, los fusileros dejaron que los tanques pasaran sobre ellos. Luego salieron para combatir a la infantería que venía detrás. Pero una cantidad significativa de tanques soviéticos, quizás 30 o 40, rompieron las líneas y continuaron su avance. Llegaron al cuartel general de Nemak en el pueblo donde había establecido su puesto de mando. Nemak, oficial veterano en combate desde 1939, no permitiría que los tanques soviéticos lo capturaran sin luchar. Reunió a su personal del cuartel general, oficinistas, operadores de radio, cocineros, conductores, cualquiera que pudiera sostener un arma, y organizó un contraataque inmediato. La infantería alemana luchando contra tanques soviéticos a corta distancia siempre era un trabajo desesperado y brutal. Los alemanes usaban Panzerfaust, granadas de carga hueca, minas magnéticas y haces de granadas unidas, cualquier arma capaz de destruir tanques. Nemak lideró personalmente su fuerza improvisada, moviéndose de tanque en tanque. Era un trabajo increíblemente peligroso. Los tanques soviéticos seguían disparando sus ametralladoras barriendo la zona, pero Nemak y sus hombres avanzaron. Al final, 24 tanques soviéticos quedaron destruidos junto al cuartel general de Nemak. El propio coronel resultó herido, pero permaneció al mando. A las 11 a.m., los soviéticos realizaron un segundo ataque al regimiento de fusileros, ahora con tropas frescas. Otra vez, los tanques soviéticos superaron la línea de infantería, pero su infantería no mantuvo el paso de los blindados. El coronel Lankait, al mando del regimiento Panzer, percibió el peligro. Los tanques soviéticos avanzaban por el sector del regimiento de fusileros y amenazaban la defensa alemana. Ordenó que gran parte de su regimiento girara a la derecha para enfrentar la penetración soviética. Los Panther y Tiger alemanes avanzaron rápido hacia el sector del regimiento de fusileros. Esta vez no fue un duelo de artillería a larga distancia, fue un combate de tanques a corta distancia y caótico, exactamente el tipo de combate donde el entrenamiento alemán y la superioridad de su equipo marcaban la mayor diferencia. Al mediodía, 30 tanques soviéticos más fueron destruidos. Los sobrevivientes se retiraron, dejando el campo a los alemanes otra vez. Cuando el clima lo permitía, los ataques aéreos de la Luftwaffe atacaban columnas y líneas de artillería, aumentando la presión en momentos críticos. Las aeronaves atacaron posiciones soviéticas más allá de las líneas alemanas y golpearon formaciones de tanques soviéticos que se estaban reuniendo para otro ataque. También atacaron la artillería soviética, destruyendo cañones que bombardeaban las líneas alemanas desde el amanecer. Para la tarde del 2 de mayo, el ataque soviético había sido detenido, pero ambos bandos sabían que se reanudaría al día siguiente. Esa noche, el coronel Lankit reubicó a sus fuerzas. Movió algunas compañías de Panthers y Tigers más cerca de la línea del frente, donde podían apoyar directamente a la infantería. Los cañones antitanques se redistribuyeron y movieron a nuevas posiciones para evitar que los observadores de artillería soviéticos bombardearan los mismos lugares registrados antes. Los alemanes sabían que los soviéticos atacarían de nuevo.
Las únicas preguntas eran dónde y cuándo. El 3 de mayo amaneció frío y gris, con lluvia ligera que volvió lodo la tierra. El bombardeo de artillería soviético inició al amanecer, menos intenso que el día anterior, pero aún considerable, sin detener las operaciones de tanques. Después llegaron los tanques cuando los blindados soviéticos rompieron las posiciones de la infantería. Fueron recibidos de inmediato por tanques alemanes y cañones antitanque. Ubicados justo detrás de la línea del frente, los Panther y los Tiger abrieron fuego a quemarropa. A una distancia de 300 a 400 yardas, a esas distancias no podían fallar. Los tanques soviéticos explotaban uno tras otro. T-34 tras T-34 era destruido. Los pocos Joseph Stalin, dos en este ataque, fueron alcanzados desde múltiples direcciones al mismo tiempo. El avance soviético se detuvo casi de inmediato. La infantería alemana vitoreó al ver los tanques soviéticos ardiendo cerca. Habían resistido otra vez. El segundo ejército de tanques y el 35 cuerpo de fusileros habían lanzado todo lo que tenían contra Großdeutschland durante 2 días. Habían hecho retroceder la línea alemana en algunos lugares, unos cientos de metros aquí, medio kilómetro allá, pero no habían logrado romper hasta Targulfrumos y el precio que pagaron fue terrible. El 4 de mayo los soviéticos cambiaron de estrategia. En lugar de atacar en un frente amplio, concentraron sus fuerzas en unos pocos puntos selectos de ruptura. Tras un intenso bombardeo con morteros, artillería y cohetes, los soviéticos atacaron en columnas concentradas. La lucha se volvió aún más brutal. Los soviéticos estaban tratando de lograr, por pura cantidad y determinación, lo que no habían podido conseguir mediante maniobras. Una de las batallas más feroces ocurrió en una cresta al sureste de una aldea. Esta posición ofrecía una excelente observación de todo el sector. Quien la controlaba podía dirigir el fuego de artillería devastadoramente. La infantería soviética y alemana luchó cuerpo a cuerpo por el control de la posición. Se lanzaron granadas de mano, los lanzallamas arrojaban fuego líquido en las trincheras. Los hombres lucharon con herramientas de zapa, usándolas como hachas, partiendo cráneos y aplastando huesos. Fue una guerra en su forma más primitiva y salvaje. La posición cambió de manos 2 veces solo el 4 de mayo. Los alemanes la tomaban, luego eran expulsados por un contraataque soviético. Los soviéticos la mantenían durante 1 hora, luego eran desalojados por un contraataque alemán. Los cuerpos se amontonaban en la cresta, el suelo se convertía en lodo, empapado de sangre. En otro sector, el capitán Mayer, al mando del 2º batallón del regimiento Panzergrenadier, lideró un contraataque para retomar una aldea que las fuerzas soviéticas habían capturado el 2 de mayo. Meyer era un oficial veterano, respetado por sus hombres, conocido por liderar desde el frente. El contraataque se lanzó a última hora de la tarde. Los Panzergrenadiers alemanes, apoyados por cañones de asalto, irrumpieron en el pueblo. Los soviéticos lucharon con fiereza, disputando cada casa, cada calle. Meyer resultó herido en el combate por una esquirla en la pierna, pero se negó a ser evacuado. Se quedó con sus hombres hasta que el pueblo fue recuperado. Para la tarde del 4 de mayo, la línea alemana se había estabilizado. En todos lados, excepto en la cresta en disputa, esa posición seguía siendo contestada, sin que ningún bando lograra mantenerla permanentemente. El coronel Nemak, al mando del regimiento de fusileros, organizó un último esfuerzo para asegurar la cresta de forma permanente. El 7 de mayo los fusileros, con apoyo de panteras y cañones de asalto, atacaron la posición. El asalto fue metódico, profesional, abrumador. Para la tarde la cresta estaba firmemente en manos alemanas. Los soviéticos no contraatacaron, no les quedaba fuerza. La segunda batalla de Targulfrumos, librada en el sector de IASI del 2 al 8 de mayo de 1944, había terminado. Lo que llegó a ser reconocido como uno de los enfrentamientos defensivos más intensos del frente oriental había terminado en victoria alemana. Los números muestran una historia clara. En los primeros días de combate, las fuerzas soviéticas perdieron muchos tanques. Las cifras exactas siguen en debates y están mal documentadas en los registros soviéticos, pero el costo fue alto. Las bajas alemanas fueron mucho menores. La división Großdeutschland perdió quizá una docena de tanques destruidos de forma permanente, aunque muchos más necesitaron reparaciones. Una proporción casi increíble. Las bajas de infantería fueron más considerables. El regimiento Panzergrenadier y el regimiento de fusileros sufrieron mucho, especialmente en los ataques iniciales soviéticos el 2 de mayo. Algunas compañías perdieron más de la mitad de su fuerza, pero la división seguía siendo efectiva en combate.
Para el mariscal Konev y el segundo frente ucraniano, Targul Frumos fue una derrota. No se logró abrirse paso hasta los campos petroleros de Plost. Bucarest, capital rumana, seguía fuera de alcance y la línea defensiva alemana resistía. Curiosamente, los relatos soviéticos de la posguerra apenas mencionan la batalla de Targul Frumos en las historias oficiales soviéticas de la Gran Guerra Patria. Esta batalla recibe quizás un párrafo, si acaso. Los soviéticos preferían enfocarse en sus victorias, no en sus derrotas, y Targul Frumos fue indudablemente una derrota. Pero la situación estratégica general realmente no había cambiado. Sí, los alemanes lograron una victoria táctica, destruyeron cientos de tanques soviéticos y mantuvieron su línea. Pero el Ejército Rojo tenía más tanques, hombres, municiones, combustible y todo lo demás. La ofensiva soviética en Rumania había terminado por el momento, pero solo por el momento. El Ejército Rojo volvería. Mientras Großdeutschland luchaba en Targul Frumos, eventos más grandes se desarrollaban en otros lugares de Italia. Las fuerzas aliadas se preparaban para su avance desde la cabeza de playa de Anzio, en Francia. Millones de soldados aliados, miles de barcos y un flujo interminable de suministros se reunían en el sur de Inglaterra para la invasión, que todos sabían que se acercaba. El 6 de junio de 1944, solo un mes después de Targul Frumos, las fuerzas aliadas desembarcarían en Normandía. El día D abriría un segundo frente en Europa Occidental que Alemania no podía permitirse. El 22 de junio de 1944, 3 años después de la invasión nazi a la Unión Soviética, Stalin lanzó la Operación Bagration. Esta ofensiva contra el Grupo de Ejércitos Centro destruyó 28 divisiones alemanas en semanas. Sería la mayor derrota en la historia militar alemana, incluso peor que Stalingrado. La ofensiva limitada en Targul Frumos cumplió su objetivo estratégico. Había convencido a la inteligencia alemana de que la próxima gran ofensiva soviética vendría del sur. Avanzando hacia los campos petroleros rumanos, las valiosas divisiones Panzer alemanas, necesarias en otros frentes, permanecieron en Rumania esperando un ataque que nunca ocurrió. Cuando la Operación Bagration cayó sobre el Grupo de Ejércitos Centro en junio, esas divisiones estaban a 600 millas de distancia, incapaces de ayudar. Cuando las trasladaron al norte ya era tarde. El Grupo de Ejércitos Centro había desaparecido. La victoria alemana en Targul Frumos compró tiempo, pero no mucho tiempo. En los meses siguientes, el frente en Rumania se mantuvo relativamente tranquilo. Ambos bandos lamieron sus heridas, reconstruyeron sus fuerzas y esperaron. En agosto de 1944, el Ejército Rojo regresó, esta vez con fuerza abrumadora. La ofensiva de Jassy Kishinev, lanzada el 20 de agosto, involucró a más de 90 divisiones, más de 1 millón de hombres. Fue una de las operaciones más decisivas de la guerra. En una semana, el tercer y cuarto ejércitos rumanos habían sido destruidos, y las fuerzas alemanas quedaron rodeadas en 2 enormes bolsas. El 23 de agosto, el rey Miguel de Rumania dio un golpe de estado y derrocó al gobierno progermano de Antonescu. Rumania se pasó al bando de los aliados. Los campos petroleros de Plessy, el premio que Hitler había luchado tanto por proteger, fueron ocupados por fuerzas soviéticas. El 30 de agosto cerraron las refinerías, eliminando la principal fuente de petróleo de Alemania. Los hombres que lucharon en Targul Frumos tuvieron destinos variados en el último año de la guerra. El teniente general Hasso von Manteuffel dejó Großdeutschland en septiembre de 1944 para liderar el quinto ejército Panzer. Él dirigió ese ejército durante la batalla de las Ardenas en diciembre de 1944, la última gran ofensiva de Alemania en el oeste. Cuando la ofensiva de las Ardenas fracasó, von Manteuffel fue transferido de regreso al frente oriental. Se rindió ante los británicos en mayo de 1945. Tras la guerra, von Manteuffel cumplió una corta condena por su papel en la ejecución de soldados alemanes. Acusado de deserción, fue liberado en 1947 y después sirvió en el Parlamento de Alemania Occidental. Murió en 1978. Respetado como uno de los mejores comandantes de combate de Alemania, el mariscal Iván Konev pasó a comandar el primer frente ucraniano. En las grandes ofensivas de 1944 y 1945, sus fuerzas liberaron gran parte de Polonia, entraron en Alemania y estuvieron entre las primeras unidades soviéticas en llegar a Berlín. Después de la guerra, permaneció en el ejército soviético y eventualmente llegó a comandar todas las fuerzas del Pacto de Varsovia. Murió en 1973,
uno de los oficiales más condecorados de la Unión Soviética, el coronel general Ferdinand Schöner, el brutal comandante del Grupo de Ejércitos Sur de Ucrania, se convirtió en uno de los favoritos de Hitler en los últimos meses de la guerra. En abril de 1945, Hitler lo ascendió a mariscal de campo y lo nombró comandante en jefe del ejército alemán, un título sin sentido en los últimos días de la guerra. Schöner fue capturado por fuerzas estadounidenses en mayo de 1945, entregado a los soviéticos y pasó 10 años en campos de prisioneros. Regresó a Alemania en 1955, fue juzgado y condenado por crímenes de guerra debido al trato que dio a los soldados alemanes bajo su mando. Murió en 1973. La división Grossdeutschland siguió combatiendo en el frente oriental hasta el final de la guerra. En enero de 1945, la división quedó atrapada en Prusia Oriental tras la invasión soviética de la provincia. Elementos de la división escaparon por mar hacia el norte de Alemania. La división se rindió a los soviéticos en mayo de 1945. Muchos de los hombres que sobrevivieron pasaron años en cautiverio soviético. La batalla de Targul Frumos se convirtió en un caso de estudios sobre la guerra defensiva después de la guerra. Académicos militares de la OTAN estudiaron la batalla extensamente durante toda la Guerra Fría. Mientras la OTAN planeaba defender Europa Occidental de un posible ataque soviético, Targul Frumos fue analizado repetidamente. ¿Qué hizo exitosa la defensa alemana? Destacaron varios factores como el uso adecuado del terreno. Von Manteuffel posicionó sus fuerzas para maximizar las ventajas del terreno. Su infantería tenía puntos fuertes con buenos campos de tiro y reservas móviles listas para responder rápido a amenazas. Segundo, integración de armas combinada. Tanques de infantería, cañones antitanque, artillería y poder aéreo colaboraban sin problemas cuando los tanques soviéticos rompían posiciones de infantería. Los cañones antitanque los enfrentaban solo cuando estaban en peligro. Los tanques contraatacaban cuando se identificaban concentraciones de fuerzas soviéticas, y la artillería y los aviones los atacaban. En tercer lugar, un liderazgo excelente en todos los niveles. Von Manteuffel comandó brillantemente desde la cima de la colina, pero los comandantes de compañía y pelotón también mostraron iniciativa y habilidad. Oficiales como el coronel Nimak, quien luchó contra tanques soviéticos en su cuartel general con cualquier arma que pudiera encontrar, inspiraron a sus hombres con su ejemplo personal. Cuarto, y el propio Von Manteuffel enfatizó esto en entrevistas después de la guerra. La calidad de las tropas era pésima. Deutschland era una división de élite con excelente entrenamiento, alta moral y experiencia en combate. Los hombres sabían hacer su trabajo, confiaban en sus líderes y luchaban con habilidad profesional. Había un quinto factor que notaron los analistas de la OTAN. El ataque soviético estuvo mal coordinado. Los tanques soviéticos avanzaron más rápido que su apoyo de infantería. La artillería soviética no logró neutralizar las posiciones alemanas antitanque. Las fuerzas de seguimiento soviéticas no aprovecharon las brechas que se crearon. Los comandantes soviéticos fueron poco flexibles tras el fracaso de sus ataques iniciales. En resumen, Targul Frumos mostró lo que sucede cuando una defensa hábil y bien equipada se enfrenta a un ataque mal coordinado. La superioridad numérica de la que gozaban los soviéticos habían atacado con 250 tanques contra una sola división alemana. No importó porque esos tanques fueron enviados poco a poco a un campo de muerte. En mayo de 1944, en campos fangosos de Rumania, dos ejércitos se enfrentaron durante días. El resultado de la batalla estaba en juego. Si los soviéticos hubieran avanzado hasta Targul Frumos y los caminos cercanos, habrían llegado a Ploiești. El suministro de petróleo de Alemania podría no haber sido cortado meses antes. La guerra podría haber terminado antes, pero no lograron romper una sola división alemana. Excelentemente liderados, equipados y entrenados, los detuvieron en seco. Años después de la guerra, von Manteuffel fue preguntado sobre Targul Frumos. Su respuesta fue característicamente modesta, a pesar de las preparaciones más cuidadosas. El potencial de combate de las tropas fue decisivo para que la defensa lograra resultados. Así fue, un gran fiasco para los rusos. Un gran fiasco para los rusos, quizás. En el panorama general de la guerra, Targul Frumos solo fue un revés temporal para el Ejército Rojo. 3 meses después regresaron más fuertes y Rumania perdió. 6 meses después estaban en Budapest y 8 en Berlín. Las victorias tácticas, por impresionantes que fueran, no podían cambiar la realidad estratégica de 1944. Alemania estaba luchando una guerra que no podía ganar contra enemigos que no podía derrotar, con recursos que no tenía.
El barón Panzer y sus hombres habían ganado su batalla, pero estaban perdiendo la guerra. La batalla de Targul Frumos se destaca como una de las victorias defensivas más desiguales de la Segunda Guerra Mundial. Cientos de tanques soviéticos fueron destruidos en varios días frente a mínimas pérdidas alemanas. Fue una lección de guerra defensiva estudiada por militares durante décadas. Para los hombres que lucharon allí, Panzergrenadiers alemanes en trincheras bajo tanques de 46 toneladas, tripulaciones soviéticas muriendo quemadas y civiles rumanos atrapados entre dos ejércitos. Fue un infierno en la tierra. La guerra no es solo bajas ni análisis tácticos. La guerra trata de jóvenes muriendo lejos de casa, luchando por causas que quizá no entienden completamente en lugares donde nunca quisieron estar. Targul Frumos fue pese a una victoria alemana, pero como tantas otras victorias alemanas en los últimos años de la guerra, no cambió nada. El ejército rojo siguió avanzando, la guerra continuó, y al final, Alemania cayó. Los campos alrededor de Targul Frumos están tranquilos ahora. Los tanques calcinados fueron retirados hace décadas. La hierba crece donde murieron hombres, pero la memoria de la primavera de 1944, cuando el barón de los Panzer resistió, permanece. Llegamos al final del video. Espero que te haya parecido interesante y hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó, deja un like y suscríbete. De verdad ayuda mucho al crecimiento del canal y aprecio a cada uno de ustedes que apoya el trabajo que hago aquí. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Cuídense y adiós por ahora.